Dios les bendiga. Me han conferido una responsabilidad que espero, con la ayuda del Señor, que ustedes no me perciban como un enemigo de nuestra iglesia, sino como una persona que ha estado 48 años sirviendo al Señor, con un padre que sirvió 68 años a la iglesia de Dios, con hermanos que hoy día están sirviendo al Señor también en la iglesia de Dios. No tengo estampada la imagen de la iglesia de Dios en mi cuerpo, la tengo en mi corazón, porque esa se puede borrar, ¿cierto? Hay muchos cambios hoy día. Y el pastor Miguel Sobarzo me confió la difícil tarea de poder describir un tanto lo que es una institución saludable. Tenemos que reconocer que nuestra iglesia en Chile, los que conocen la historia, saben que nosotros hemos pasado momentos extraordinariamente buenos, pero antes de la pandemia, la observancia de algunos pastores percibían que algo no estaba bien en la iglesia. Había letargo, indiferencia, frialdad, falta de compromiso. Lo que hizo la pandemia fue simplemente revelar lo que ya nosotros habíamos observado. Más bien la agravó. Y este no es un problema de nosotros solamente. Lo estamos viendo aquí porque esta es la asamblea de la Iglesia de Dios. Pero este es un tema transversal. En Estados Unidos muchas congregaciones han quedado diezmadas. Pastores que se han suicidado, iglesias que se han cerrado. Acabo de participar hace unas 2 semanas en un retiro de pastores bautistas, que hacía un pentecostal en medio de bautistas. Yo mismo me preguntaba, pero ellos están tan inquietos como nosotros. En Antofagasta se han cerrado muchos templos bautistas. No hay pastores, no hay gente que esté dispuesta a asumir el liderazgo pastoral en este tiempo. Se sienten en muchos casos inhabilitados. Quizás nosotros tenemos ese plus. Nosotros tenemos el Espíritu Santo, somos pentecostales, aunque a veces nos comportamos como religiosos, como católicos. En realidad nuestros cultos no tienen esa presencia manifiesta de Dios. Nosotros hacemos declaraciones y decimos Dios está aquí, pero en realidad lo que más necesitamos es que Dios esté presente. Necesitamos una presencia revelada de Dios. Yo quiero contar así brevemente, y no por ser autorreferente, no voy a hablar de mí, pero voy a hablar de mi padre. Ustedes conocieron a Miguel Riquelme Ortiz. Y yo digo que a veces las instituciones tienen un mapa de invisibilidad de la gente. Y muchos de los que han sido líderes de la Iglesia de Dios saben que después de dejar el cargo son invisibles. Porque no tenemos la costumbre de reconocer a quienes nos han precedido. Yo alabo al Señor porque tengo a un supervisor como el pastor Enrique Medero, que fue mi alumno. Así que si él no me reconoce, lo hago. Hasta ahí nomás le llega. Tuve también como mi supervisor al pastor Cancino, que en su momento también le di clase a él. Ahora él es doctor. Y en realidad los alumnos superan al maestro, ¿cierto? Y eso está bien, está bien. Eso significa que hemos progresado. Y a lo mejor yo soy un poco rupturista porque he roto
algunas tradiciones de la iglesia de la cual tenemos más de lo que quisiéramos. Ayer escuchaba al pastor Marulla, decía, a ver si esto lo dice el Espíritu. Tenemos esa mentalidad crítica a todo lo que se mueve. Quizá porque nosotros nacimos en Eduardo Castillo Velasco, que es hoy día la institución más importante de la Iglesia de Dios a nivel de la educación. Y quizá eso fue el ADN de ser crítico ante cualquier cosa. Lo malo de ser crítico es que a veces botamos el coche junto con la guagua. Es decir, no somos capaces de percibir qué hay de bueno en todo esto que está pasando. Mi viejo fue un hombre sencillo. Se convirtió el 21 de mayo de 1958. Era un día feriado. Había llegado 2 días antes, emborrachado, junto con sus amigos. Yo viví hasta 6 años bajo un ambiente de violencia intrafamiliar. Cada vez que mi papá llegaba los días viernes, mi papá de lunes a viernes era un excelente vecino, caballeroso, pero en la noche le pasaba como este doctor Jekyll, se convertía en un monstruo, golpeaba, y yo era el protector de mi mamá. La última vez que lo hizo roció con parafina a mi mamá para quemarla, y yo me arranqué con los fósforos para que no la quemara. Pero lo que hizo, lo que ya marcó un punto de reflexión, mi mamá nunca le había levantado la mano a mi papá. Y aquellos que abusan, cuando el abusador se levanta y dice hasta aquí nomás llegó, y le pegan con la misma medicina, con el mismo palo, con el mismo uslero en la cabeza, el que abusa, se acabó el abusador. Y mi mamá lo golpeó. Y mi papá se fue, día 19 de mayo, se emborrachó y venía muy curado, afirmándose de una de las murallas, y en la esquina estaba el templo de la iglesia de Dios que le llamaban de Peumo. Allí estaba el pastor Ricardo Ramírez Lojao predicando, y mi papá se puso a hacer escándalo. Gracias a Dios por un pastor llamado Jesús Vivanco, que yo no sé si estará vivo todavía, que lo hizo callar, le dijo que se sentara allí. Y rezongando, terminó el culto y mi papá no sabía lo que había pasado con él, estaba en el altar llorando. Se le espantó toda la borrachera. Llegó a la casa y golpeó la puerta y le dijo a mi mamá, Mercedes, hasta aquí. Todo esto se termina. Pero mi papá era un hombre que solamente quería servir. Buen miembro, alegador, por cierto. Su temperamento un poco chino-español lo hacía alegar, discutir. Pero servía. Y lo mandaron a un local que hoy día es la iglesia de Lo Prado, que en ese tiempo se llamaba Blanqueado. Y fuimos con mi papá. Mi papá no tenía aspiraciones al ministerio. Porque tengo que reconocer que a veces las instituciones, en su mapa, muchos somos invisibles. Así que si alguna vez te has sentido que eres invisible, que nadie nota lo que haces, como mucha gente que hoy día ha estado trabajando aquí para hacer posible esta convención, que usted no va a notar, no va a aparecer en ninguna lista. No va a aparecer. Qué bueno por ellos. Porque todo lo que hacemos para el Señor, sea de dicho o de palabra, lo hacemos para el Señor, tendrá su recompensa. Y quizás las palabras más hermosas que todo ministro del Evangelio va a recibir algún día es: pasa, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré,
paz al gozo de tu Señor. Así que si alguna vez te sientes invisible, no tomado en cuenta, está bien, eso pasa en las instituciones. Y si queremos una institución saludable, vamos a tener que ser mucho más amistosos, mucho más afectivas, mucho más relacionales. Vamos a tener que hacer cambios en esto. Pero difícilmente esos cambios van a haber con acuerdos de convención. Los acuerdos de convención quedan estampados en los papeles y muchos de los ministros, como yo he participado en N cantidad de convenciones, yo tengo archivos de acuerdos de convenciones, no los leo. Porque ya he aprendido que todo lo que acordamos aquí es letra muerta. Si no hay un deseo de cumplir, es lo que nos comprometemos. Así que yo espero que esta convención, que es la que debe marcar un hito, debe marcar una transición entre estar viviendo en la crisis espiritual a un proyecto nuevo que Dios está iniciando, porque los tiempos que hay nos están desafiando, estamos siendo confrontados. Y como le decía en este mapa de ser invisibles, mi papá no contaba. Es como las mujeres en el Nuevo Testamento, ¿cierto? 5.000 hombres, sin contar hombres y mujeres. Mi papá no contaba. ¿Por qué iba a contar un hombre que no tenía ningún tipo de educación, que tenía un pasado horrible de borracho? ¿Quién iba a pensar? Pero bueno es el Señor. Como dice el profeta Jeremías, antes que fuese concebido por tu padre, yo te conocí. Y antes que te tuviera tu madre, yo te seleccioné. Y antes que pensaras en qué ocupar tu vida, yo te di por profeta a las naciones. O sea, estaba claro. No necesitamos buscar saber qué es lo que queremos, sino más bien preguntarle a quién nos creó. Porque Él sí tiene clara la película respecto de lo que nosotros debemos ser. Y cada vez que usted sienta ansiedad en lo que está haciendo, y cada vez que usted sienta, ¿por qué estoy aquí?, no vayan del supervisor. No vayan del pastor de distrito. No los menosprecio, por cierto. Vaya donde es que lo llamó. Porque Dios no funciona con voluntarios. Dios funciona con gente que llama. Y si lo llamó, para algo sirve. Y si no sirve, ¿para qué sirve? Estando allí, en lo que hoy día es la iglesia de Pedro, porque la pastorea Rubén Guzmán, que su esposa está muy grave en estos días, Cecilia, se pusieron a orar en el Instituto Bíblico, que era la central de la Iglesia de Dios. En ese tiempo el hermano Gilbert Scary, el hermano, toda esa familia, esos líderes que habían aprendido que es mejor escuchar a Dios. ¿No pasó así en el Nuevo Testamento? Cuando hubo necesidad en la iglesia de servir a las mesas, dijeron, oremos y escojamos a hombres que solamente servían a las mesas, para que no descuidemos el ministerio de la palabra y de la oración. Ayer el pastor Maruy hablaba de Pablito, de Saulito, que estaba en la última en la lista ahí en la iglesia de Antioquía. ¿Qué hizo cuando había que mandar? Oraron. Y no se equivocaron. No hay error con Dios cuando Él es el que interviene. No hay error. Eso es éxito asegurado. Esos hombres van a experimentar problemas, van a experimentar dificultades, pero esa convicción interna de saber que Dios es el que los llamó y los tiene allí, es lo que le va a dar firmeza para enfrentar las tormentas del ministerio. Oiga, de la noche a la mañana llaman a mi papá y le dijeron, te vas a Vallenar. Yo quiero decirle que hoy día a los pastores les llaman y le presentan una serie de posibilidades. Mira, tiene casa, tiene buenos diezmos,
No, te conviene. Y los supervisores tienen que concordar, porque yo también fui supervisor, que muchas veces nos equivocamos. El pastor Alejandro Díaz, que está en la presencia del Señor, siempre me traía misionero a mi oficina cuando yo era supervisor. Me decía, este pinta para bien, no, si este habla bonito, habla de corrido. Y yo le decía, pastor Alejandro, sandía calada. ¿Qué quiere decir con eso, supervisor? Sandía calada. Hay que probarla. Hay que probar a las personas. Porque la obra de Dios es tan importante que no puede caer en manos de inexpertos, de gente que hace sufrir las iglesias, que las maltrata con sus palabras. Si hay algo que Dios ama, más que todo aquí en este mundo, es su iglesia. Y no puede estar en manos de personas neófitas, orgullosas, narcisistas, que buscan las ganancias, pero no aman al Señor que los llamó. Así que mi papá apareció en el mapa organizacional o institucional, como probablemente aparezcas tú, porque Él pasea sus ojos sobre la tierra y ve a las personas. ¿Se acuerdan de Amós? Amós era un boyero, insignificante, ni pertenecía a ninguna escuela profética. Y de repente viene el Señor y le dice, anda y profetiza. Y no lo mandó a una tarea fácil. No los mandó a profetizar, a decirle al pueblo, van a venir tiempos de prosperidad, de alegría, de gozo. Ustedes van a pasar súper bien. No, era para denunciar a la clase religiosa, a la clase política, que estaban mal. Yo creo que Amós es el profeta de este tiempo, que anuncia y denuncia las injusticias. O de Elías, el de Tisbé. Y uno busque ahí en el plasma bíblico dónde está Tisbé. Era un villorrio. Nadie lo conocía, no había ninguna carretera que pasara por el lado de él. Pero de Tisbé sacó al profeta, al más grande de los profetas del Antiguo Testamento, y lo llamó para que fuera a darle un mensaje al rey Acab. Lo que quiero decir es que Dios te ve, hace tu mejor esfuerzo, trabaja con dedicación, ora cada día más. Si el avivamiento no ha llegado, redobla la oración, busca al Señor, comprométete con Él. El que te ama, el que te salvó, el que te redimió, el que te rescató donde no eras nada. Porque todos nosotros éramos NN. Por eso que cuando llegamos al ministerio y la gente nos reconoce, nos entra un espíritu narcisista. Como nos golpean tanto la espalda que se nos hincha el pecho. ¿Ah? Oiga, a mi papá lo mandaron a Vallenar. Mi papá era jefe de una mueblería. Nosotros teníamos muy buenos muebles, buena cama. Y nos falta aquellos, ¿cómo llamarle? Crédulos. No te preocupes, vende todos los muebles. En Vallenar lo puedes comprar. Oye, Vallenar era un pueblo chiquitito. Yo no le llamo villorrio, pero si tenía 25.000 habitantes era mucho. En ese tiempo, estoy hablando del año 63. Mi papá vendió todos los muebles. Con la plata que los vendió y que algunos no les pagaron, apenas compró algunos colchones. El agua, no había agua potable, teníamos que tomar de un canal donde la gente se bañaba. Nos dio tifo. Mi mamá, mis 3 hermanos con tifo, acostados en una cama. Y mi mamá le dijo, esto no es para mí. ¿Por qué tenemos que dejar todo lo que teníamos para venir aquí a sufrir? Más encima la iglesia donde llegó era dirigida por, yo no sé si hermana o amazonas, porque estaban muy dispuestas a pelear, a discutir. Y yo en realidad compadezco a los pastores que se tienen que presentar y llegar así, pero bueno,
Mi papá llegó ahí porque tampoco le dieron carta de presentación. Él llegó porque el supervisor lo mandó. Y se tuvo que él presentar solo. Yo vengo a pastorear de aquí. Y las viejitas que estaban ahí no lo querían. A la semana, al mes, a mi papá se le acabó la Biblia. Porque era un hombre que había pasado por el seminario, pero por fuera. Ustedes recuerdan al pastor Pablo Márquez, por ahí está Jorge Girón, está Jorge allá, el suegro de él. El pastor Pablo Márquez empezaba a hacer la clase, está lo mejor haciendo la clase, tengo que ir a sepultar a alguien. Y tema de introducción, me están llamando de la casa. Pasaron todos con 7, pero no sabía nada de homilética, de evangelismo, de historia. Fueron aprobados. Pero ¿sabe? Allí había una viejita que se llamaba Carlota Cuadra. ¿Alguien la conoció a Carlota Cuadra? De ojos azules. Un día le dijo a mi papá, ¿sabe quién puede suplir lo que usted no sabe? Mi papá estaba como esos niños que están esperando que alguien le dé la solución. Dios. ¿Y cómo le hago? Debe orar. ¿Y cuánto debe orar? 3 horas diarias. Oiga, mi papá, eso lo marcó. Y todos los que conocen a mi viejo, saben que era un hombre que se levantaba a las 6 de la mañana y oraba hasta las 9 de la mañana. Sus rodillas estaban encallecidas de tanto orar. Y lo que sostuvo a Miguel Riquelme Ortiz, y lo que sostuvo a los Miranda, y lo que sostuvo al Fermín Pizarro, y lo que sostuvo a toda esa generación que ya nos dejó, a Ricardo Ramírez Lojaus, a todos ellos, fue la oración. Porque no tenían los recursos que tenemos nosotros. Nosotros tenemos estrategia, tenemos conocimiento, tenemos Facebook, pero no tenemos oración. No tenemos oración. Si queremos tener una institución saludable, hay que orar. Y arrepentirnos. Hay algunos que piensan que arrepentirse es una cuestión de una sola vez en la vida. No. Algunos de ustedes y yo mismo lo vamos a tener que arrepentir en este día. Porque no hemos hecho las cosas bien. Hemos actuado en la carne. Hay un escritor, Ray Stellman, que dice que la carne es el enemigo más peligroso que nosotros tenemos. No es ni el diablo, que siempre estamos echando la culpa al diablo. Pero échenle una mirada al Nuevo Testamento y va a descubrir que todas las cartas o las epístolas hablan precisamente de los tremendos problemas. Pablo le escribe a la iglesia de Galacia y le dice, en el capítulo 5, habla de las obras de la carne. Manifiestas son las obras de la carne y da una lista que es del Museo del Horror, le quiero decir. Y luego el apóstol Pablo le dice en 2 Timoteo capítulo 3, le dice, en los postreros días. ¿En cuáles días? En estos días. En realidad siempre han sido postreros, porque desde que resucitó Cristo comenzó el reloj escatológico. Estamos en los últimos tiempos. Pero hoy estamos más en los últimos tiempos que hace 20 o 30 años atrás. Quizás por algo alguien dijo por ahí que la única manera de que la iglesia recupere el fervor evangelístico, esa capacidad de dar testimonio de Jesucristo, son 2 cosas. Uno, la unción poderosa del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no vino para entretenernos a nosotros o para tener cultos divertidos. Él vino para empoderar a la iglesia para cumplir la misión redentora. La segunda cosa, la segunda cosa es la inminente venida del Señor. Hasta el año 70
Todos los sermones en la iglesia nuestra era Cristo viene, Cristo viene. Oiga, eso le producía un pavor a la gente. Tengo que ser santo. Y por ahí hay algunas cosas que decían, a las 4 de la mañana pasa el ángel. Capaz que te lleve a las 4 de la mañana. Yo no sé si a las 4 de la mañana, y había algunos que están ya esperando a las 4 de la mañana, pero déjame decirle, en cualquier momento vendrá el amado a arrebatar a su iglesia. Yo quiero irme, no quiero esperar. Así que la inminente venida del Señor debe ser parte de nuestro mensaje. Todos nuestros mensajes hoy día son aquellos que engordan la ambición y el ego de las personas. Estás bien, tienes éxito, te va a ir bien, saca pasaporte porque vas a viajar por todo el mundo y algunos crédulos le creen. Y entonces empiezan a sacar pasaporte, no han ido más allá de Lampa y ya quieren llegar a todo el mundo. Entonces, mi papá le hizo caso a esta hermana. Durante 4 años, déjame decirte que Dios le pone precio al avivamiento. Esta no es de orar y abrazarse. 4 años, de las 7 de la mañana hasta las 10. 7 de la mañana hasta las 10. Un día después de 4 años. ¿Y por qué me emociono? Porque mi papi llegó a las 5 de la tarde ese día. Y entra y le dice a mi mamá, Mercedes, el avivamiento llegó. Oiga, sucedieron cosas extraordinarias. En menos de 2 años, esa iglesia creció de manera exponencial. ¿Conocieron a Alejandro Díaz? Producto de ese avivamiento. ¿Conocieron a Manuel Huerta? Producto de ese avivamiento. ¿Conocieron a Juvencio Marín? Producto de ese avivamiento. A su padre, Samuel Araya, Marcos Mercado, Patricio Rojo. En 2 años, Dios hizo lo que por años no se había hecho, porque el avivamiento acelera las cosas. Lo que no has podido conseguir por tiempo, Dios lo acelera. Y necesitamos que Dios nos acelere a nosotros, porque los avivamientos vienen primero por nosotros. Nosotros debemos ser el modelo. Y vino el avivamiento. Oiga, las sanidades y prodigios eran increíbles. Nosotros corríamos por alrededor cuando sanaba a alguien. Nosotros íbamos detrás de la gente corriendo. Lo sanó el Señor, lo sanó el Señor. Oiga, de cualquier parte del norte, de Arica, de Copiapó, venían. Gracias. Venía gente, porque el Espíritu Santo tiene magnetismo. La gente viene donde hay cosas sobrenaturales que suceden. No sacas nada con tener un programa radial si no hay poder en tu iglesia. Porque cuando llegan a la iglesia descubren que es una iglesia más dentro de muchas. Así que yo le compartía esto. Porque si nosotros queremos, hay por ahí personas que dicen debemos volver a la iglesia antigua. Hay cosas de la iglesia antigua que tenemos que rescatar. Pero hay cosas que en realidad no nos sirven, no nos ayudan. Por ejemplo, el legalismo. Esta iglesia era legalista. La falda larga, el pelo del hombre, por ejemplo, impensado que yo esté predicando con polera, ¿ah? O que los músicos tengan roto aquí en la rodilla, como que se les descosió el pantalón. Impensado. Oiga, yo fui un día a predicar a Estados Unidos, invitó al hermano José Minay, y me llevó a una iglesia ahí en Miami. Y entonces, con esa mentalidad legalista, me invitó al hermano, había 60 personas de diferentes nacionalidades. Y estaba sentado, y la hermana que estaba coordinando usaba unos pantalones apretados,
Yo no sé si había nacido con ellos, pero los tenía muy apretados. Y con un aro de este porte y con un corte de cabello al hombre. Yo estaba en la primera fila y decía, cuando la hermana decía, gloria a Dios. No. Hermano, siento la presencia del Señor. Yo había sido invitado, así que prediqué. Yo lo único que quería era tirarle un sermón a esa hermana. Cómo debía vestirse. Pero no fue así. Después tuvimos un ágape y el pastor Minaí me la presenta y me dice, esta mujer es una empresaria, no porque fuera empresaria le íbamos a aceptar, pero es la mejor ganadora de personas. La mayoría de esta gente que está aquí la ha ganado por su testimonio. Oye, ese fue como un puñetazo, un golpe bajo que me dio el Señor, porque a veces juzgamos el libro por la tapa, ¿cierto? Este es el mejor tiempo que Dios nos ha dado. Porque nosotros somos sobrevivientes. Sobrevivimos a un estallido social, ¿cierto? Donde se nos cerraron los templos. De hecho, llegó un muchacho un día al templo nuestro y nos dijo, necesito ayuda. Y me dijo, necesito dinero para viajar al sur. Y el tipo andaba bien vestido, con zapatillas Nike, con una mochila. Y dije, ¿de dónde necesita este? Y le dije, no te puedo ayudar. Está bonito el templo, ¿eh? Está bonito, te lo podemos quemar. Y yo le dije, bueno, trata de quemarlo, pero ven los días domingos cuando está todo el lote aquí. Me salió lo de los valladores. Pero quiero decirles que nosotros que vivimos ese tiempo de pandemia, encerrados en nuestras casas, porque fue terrible, quizás por razones políticas, más que medicinales, estuvimos encerrados, ¿cierto? Empezaron a producirse encontrones con la esposa. ¿Ah? ¿Qué estáis ahí haciendo? Párate, hace algo. Sale a trotar. Ayúdame a hacer las camas. Yo creo que la clase que dieron ayer mis hermanos de enfermedades emocionales o alteraciones emocionales estuvo al callo en realidad. Muchos salimos, lo único que queríamos es salir. Y la esposa también, porque en realidad se hizo duro. Nosotros no habíamos hecho nunca pan amasado. Y como nos daban 2 horas, así que hacíamos pan. Mira, mi esposa me dice, hace tú sabes más, tú sabes de teología. Y hicimos el primer pan y nos quedó bueno. Y de ahí mi esposa me imitó y lo hizo mejor que yo. Y le hacíamos pan amasado a los hermanos. Iban a la casa, les llevábamos, en algunos casos les llevábamos a los ancianos. Pero aprendimos a buscar a Dios. ¿Y sabe por qué? Porque nosotros somos una iglesia trabajólica. De hecho, en Antofagasta, ¿sabe cómo nos dicen a nosotros? Pastor Medero, ¿cómo nos dicen? Los hermanos de la iglesia de Dios pasan en puras reuniones. Eso nos dicen a nosotros. Y nosotros creemos que entre más reuniones hacemos, la cosa funciona mejor. No funciona así. Aprendimos a orar, a meditar, a reflexionar. Y Dios mostró que es Jehová Jireh. Descubrimos, porque quiero decirte a ti, pastor, que vives allá lejos en el campo, allá lejos en la ciudad, algunos como Gonzalo Ortega, que trabaja en medio de un clima realmente social terrible.
a ellos y a todos nosotros hemos descubierto que el Señor es el proveedor. Mire, las peores circunstancias de nuestra vida son el mejor momento de Dios para mostrar que Él es proveedor, que Él es sanador, que Él es pastor, que Él es tu protector, que Él es Jehová Sebaot, que pelea tus batallas. Yo le mandé el escrito a mi pastor aquí. Son 21 páginas. Pero no, yo estoy resumiendo. ¿Sabe? Una de las cosas que aprendemos nosotros en la vida es que Satanás hace un trabajo de joyería en nosotros. Su labor predilecta es la distracción. Él no te va a pedir que dejes el ministerio. Él no te va a pedir que dejes de predicar. Él no te va a pedir que no vayas a visitar. No. Pero te va a llenar de distracciones. Ese momento de oración que tú decidiste en la mañana antes de levantarte y decir, este día voy a orar, voy a tener una hora de oración con el Señor, te suena el teléfono y nosotros saltamos como un resorte. Escuchaba a Guillermo Barrera, el psicólogo clínico que estuvo con nosotros, y nos decía: no te levantes viendo tu teléfono. Tu primer saludo debe ser aquel que te dio la vida y te permitió amanecer. De hecho, los judíos tienen una oración en las noches que dicen: Señor Dios Todopoderoso, guarda mi alma, guarda mi mente y guarda mis emociones. Y al otro día, cuando se levanta, le dice: gracias por guardar mi alma, mi mente y mis emociones. Porque nuestra mente trabaja toda la noche en algunos casos. Hay algunos que están durmiendo, pero la mente está planeando qué cosa, el mensaje, la tarea. Tenemos que aprender a descansar en el Señor. Pero uno de los peligros que nosotros vemos en la distracción lo pasó Jesús. Jesús fue tentado, fue llevado al desierto. Y usted lee Lucas o Marcos, dice que inmediatamente después de ser bautizado, fue llevado por el Espíritu al desierto. Uno dirá, si ya fue bautizado con el Espíritu Santo, ¿por qué no lo llevó a la ciudad donde hay tanta necesidad, donde hay tantos enfermos, donde hay tanta gente que está esperando un milagro? Pero lo llevó al desierto. Quizás porque tenía que vencer aquello que venció a Adán, aquello que derrotó a Adán. Adán fue tentado y cayó, pero Jesús en el desierto venció. En el desierto. Creo que esto es muy importante. Como dice el Señor, te llevaré por el desierto para hablarte. ¿Dónde podemos escuchar más nítida la voz del Señor? No con tanto ruido. Es en la soledad. En ese momento de retiro. En el momento que estamos en el desierto, donde las respuestas no llegan. Donde se demora. Donde no hay distracciones. En el desierto. Hay algunos que no les gusta el desierto, algunos que no quieren esas cosas. Pero alguien dijo con mucha sabiduría, los problemas te entrenan o te entierran. Aprendemos de esos pasos por el desierto. De hecho, la palabra midbar significa Dios habla. O sea, Dios te habla en el desierto. Y como dice C.S. Lewis, dice que Dios nos susurra en nuestro éxito y nos grita en nuestro dolor. Así que, pero tenemos que entender que toda persona y toda institución sufre de 4 cosas. Una, erosión. Los mejores proyectos y planes se erosionan. ¿Le ha pasado a usted? En francés se llama deformación profesional. Eso pasa a nosotros los ministros.
¿Eres tú mejor que eras hace 10 años atrás? Tus ideas, tus planes, tus visiones, tu pasión de hace 10 años es la misma hoy. ¿Te has cansado? ¿Te has ido tornando más técnico, más práctico? Horas menos. Porque ya manejan las cosas. Cuando yo manejé el primer auto, que era un Fiat 600, oiga, yo oré por la rueda, por el motor. Oiga, le pedí que ángeles estuvieran arriba, que no fueran muchos, pero unos delante y otros detrás. Oiga, en un viaje que demora 1 hora y media de Valparaíso a Santiago, yo me demoré 3 horas. Y mi esposa me hablaba, no me hables. Mi hijo me decían, papá, no me hablen. Aquí endurecida. Pero después te tornas un profesional, pues. ¿Cómo fue tu primer mensaje? Tiritaste. Preparaste un sermón para media hora y lo predicaste en 5 minutos. Se te acabaron las ideas. Quedaste decepcionado. Te fuiste a la casa amurrado porque no lograste lo que querías, porque te habías preparado para eso. Pero después ya eres profesional. Ella cuando dice, no, yo abro la Biblia, tomo un texto y inmediatamente le doy cualquier explicación. Profesional. Yo escuché a un pastor que me decía, tuve una semana horrible. No tuve tiempo para orar. No tuve tiempo para leer la Biblia. Llegó el día sábado, eso que sufren el síndrome del sábado por la noche, ¿cierto? ¿Qué voy a predicar? Aquellos que llevan 20 años en una misma iglesia, ¿de qué voy a predicar? Porque los hermanos hoy día tienen buena memoria. Tienen buena memoria. Y andan con el celular y andan con el iPad de tal manera que cuando tú citas a un personaje, ellos van inmediatamente y cuando tú sales del culto dices, sí, pastor, era así, como usted dice. O si no, te dicen, pastor, anda despistado, ese no era. Entonces él me dice, no me pude preparar. Pero no me vas a creer, Miguel. El domingo tuvimos el culto más glorioso que he tenido en mi vida. El Señor me usó de una manera tan extraordinaria que hasta me asusté. Ya le dije yo, ese es un milagro. Y los milagros no suceden todas las semanas ni todos los días. Lo que el Señor te está enseñando a ti, prepárate, sé disciplinado, porque en la próxima no te voy a ayudar. Así que somos profesionales. Hacemos cosas por inercia, funcionamos con piloto automático, hacemos las cosas sin ponerle pasión y sentimiento en lo que hacemos. Si queremos tener una institución saludable, vamos a tener que cambiar nosotros. Si las instituciones no cambian por tener estrategia, modelo, ni tener propaganda en las plataformas sociales, no, señor. Las instituciones son mejores cuando los que la componen son mejores. Queremos tener una iglesia pentecostal, vamos a tener que tener ministros pentecostales. Amén. Gloria a Dios, preparado, instruido en la palabra. Amén. La erosión nos puede deformar. Esto es sutil. Esto no pasa de la noche a la mañana. Un día dejaste de orar, dije mañana lo hago. Al otro día, nuevas responsabilidades, nuevos desafíos, te invitan. Porque nosotros somos pastores, somos maestros, somos casamenteros, somos sepultureros, constructores, somos de todo. Entonces no te da el tiempo, no hay cuero que aguante, no hay cuerpo que aguante. Y nos deformamos. El desafío que tenemos hoy, porque somos una generación sobreviviente, quizás seamos la generación que verá el regreso del Señor, si es que no viene antes, pero si viniera antes,
¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Nuestro desafío ministerial. Oiga, cuando yo me fui a estudiar a Panamá, mi viejo estaba resfriado. Entonces yo le dije, papá, ora por mí. Yo tenía miedo porque nunca había viajado en avión. Me mandaban a Panamá. Yo lo que más conocía de Santiago para afuera era Cartagena. Me iban a mandar a Panamá. Tenía cualquier susto. Y resulta que mi papá se levanta y me toca la rodilla. Y me dice, no te han salido callos. Ora, arrodíllate. Oiga, yo estuve 2 años, 7 meses allá. Y la única ayuda que yo recibí de Chile fueron $5. Que mi papá más encima me lo mandó en una carta envuelto en ese papel calco que se tiñó entero. Y cuando fui a comprar me dice, este dólar está azul. No. Así que me lo devolvieron. Menos mal que estaba el hermano Roland Van. Le dije, hermano Roland, me mandaron estos $5. Para mí eso era importante. Y él me los cambió. Me dijo, ya Miguel, yo te los cambio. Me cambió $5. 2 años, 7 meses. Pero Dios no falló. Porque cuando tú estás en el centro del propósito de Dios y Dios no tiene los recursos, Él es capaz de vender todos los muebles del cielo por ayudarte, pero no te va a dejar solo. Eso te lo puedo dejar. No vas a estar solo haciendo la tarea a la cual tú has sido llamado. Otro peligro de las instituciones es la familiaridad. Tanta familiaridad. Hacemos las cosas y déjeme decirle que Dios no está obligado para recibir todo lo que le ofrecemos. ¿Ah? Nosotros no, esto se lo hemos ofrecido al Señor. No está obligado. No está obligado. ¿Se ha fijado que hasta ahora el Señor busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad? Porque algo no está pasando en nuestras congregaciones. Metemos bulla, pero no hay presencia. Mi pastor Bonilla decía con respecto al terreno duro, ¿sabe por qué nuestras predicaciones tienen poco efecto? Porque no tenemos adoración. Tenemos cántico, pero no adoración. Recuerde bien que el culto es para Dios, no para nosotros, no para exhibicionistas. Es para Dios. Y dice la Biblia que Judá arará la tierra y romperá los terrones. ¿Qué significa? Que la mejor manera para que la palabra fructifique es que la adoración are la tierra para que la semilla sembrada produzca 100 por 1. Así que, pastor, ocúpate y preocúpate de que quienes ministran adoren al Señor, porque ellos ararán la tierra para que la semilla que por tanto tiempo está sembrando tenga resultado. ¿Cuántos dicen amén? Familiaridad. Presunción. La presunción es uno de los pecados capitales, hermano. Uno de ellos es la soberbia y el otro es la presunción. La presunción es creer que todo lo que nosotros hacemos, Dios le da el visto bueno. Y no siempre lo que hacemos, por muy bonito nombre que tenga, lo va a aceptar. Maquiavelo decía que el fin justifica los medios. Pero quiero decirle en esta mañana que ningún buen medio justifica un mal fin. Ni ningún buen fin justifica malos medios. Tenemos que entender que los medios estén en sintonía con el fin que queremos alcanzar. Hoy día nosotros le echamos para adelante, no, si es para Dios. No, ¿te dijo Dios que lo hiciera? No, pero es para Dios. Es como la hermanita que un día paró en estas vigilias kilométricas que nosotros hacíamos y que hacían un verdadero cantar para Jesús. ¿Se ha fijado? ¿Estuvieron ustedes en alguna de esas vigilias o no? Oh, por favor, alguien estuvo, levanten la mano porque... Oh, tampoco, ya. Pero yo me acuerdo que esas vigilias eran kilométricas.
Y entonces, para capear el tiempo, porque ya esos 3 de la mañana andan todos ya dormitando, entonces un festival para Jesús. Y estábamos ahí en el valledor y pasa una hermana, calladita, tranquila. Yo quiero cantar. ¡Wow! La guitarra, por favor. Le pasan la guitarra. La puso hasta al revés. Y toca la guitarra. Hoy tomo la guitarra. Y nosotros decimos, y hay algunos hermanos que dicen amén. Yo quiero desafiarle a ustedes, pastores, a tener congregaciones con mente activa. Con mente activa. Yo probé a mi congregación el otro día. Dije yo, 2 más 2 son 4. ¿Cuántos son? 4. 2 por 3, 8. ¡Amén! Ya, ustedes no tienen la mente activa. La institución es saludable, producen buenos frutos. Usted, el árbol, no se aflige, no sufre de depresión y ansiedad. Tengo que producir pera. Tengo que producir... No. Cuide el árbol. Y producirá el árbol. Si descuida el árbol, no espere buenos frutos. El buen árbol produce buenos frutos. Y como dice este poeta argentino Bernardés, dice, lo que el árbol tiene de florido es el resultado de lo que tiene escondido. O sea, si las raíces están malas, el árbol no produce buenos frutos. Y quizás por eso necesitamos urgentemente tener sanidad interior. Mire, yo hice en las vacaciones, un día estaba orando y dije, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que este año nosotros afrontemos? Y sabe que, porque Dios habla. Ah, ya, ok, no, quiero asegurarme. Que Dios habla. ¿Amén? Dios habla, ok. ¿Cuánto fue la última vez que lo escuchaste? No, allá. No lo voy a poner en vergüenza, hermano. Pero Dios habla. No está mudo. Nosotros estamos sordos. Pero Él habla. Yo estaba sentado ahí. Salud. Wow. Al rato, mi pueblo está enfermo. Y le dije a mi amigo Ricardo, que es el presidente de la Asociación de Pastores, Ricardo, siento del Señor que este año debemos trabajar en la salud emocional y espiritual del liderazgo. Pastores enfermos emocionalmente producen congregaciones emocional y espiritualmente enfermas. ¿Alguien ha leído los libros de Peter Scazzero? Levanten la mano, ¿quién lo leyó? Chuta. Yo siempre digo que la Iglesia de Dios son muy buenos lectores, pero ahora me estoy como que... Peter Scazzero escribe un libro que se llama que no podemos tener una espiritualidad sana cuando tenemos emociones enfermas. ¿Usted está de acuerdo, no? Claro. Es lo que le llama la espiritualidad iceberg. La espiritualidad iceberg, ¿qué vemos de los icebergs? Un 10%. Todo lo demás está escondido, ¿cierto? Y nosotros vemos lo bonito. ¿Quién pelea en una convención? ¿Quién pelea en una congregación? ¿Cómo se agarran los hermanos? No, todos hermanos somos santos. Santos, amables, unos más que otros. Especialmente con las damas, pero igual. Sin embargo, cuando salimos de allí, cambia la cosa. Esta forma de compartibilizar la vida en compartimentos separados es muy propio
del mundo de hoy. Mi vida evangélica, mi vida profesional. Por eso que muchos hermanos dicen, yo a un hermano mecánico, a un hermano albañil, no le doy trabajo. ¿Y por qué? Porque hacen mal la pega. Y después le dicen, pero somos hermanos, págame. Dejó la cola y quiere que le pague. Porque no entendemos que la vida cristiana es holística. No hay vida secular en el reino de Dios. No hay vida secular. Tú eres un mecánico, tú eres un cristiano que hace mecánica. ¿Me escucharon? Debemos enseñarle a la gente que su identidad con Cristo es lo que determina su acción. El síndrome de la víctima. Pobre de mí. Nadie me ayuda. En vez de ir a las plantas, van a la oficina regional. Y cuando el obispo regional no está, van al obispo nacional. Y cuando el obispo nacional no escucha, lo mandan al superintendente. El superintendente, que tiene una habilidad tremenda, le dice, no al lugar, vuelve a la mesa. Pero Dios es el que provee. Pedro Gerbe decía ayer que quieren evangelizar Curacaví y ya Dios puso $1,000. Porque el dinero sigue a la visión. El dinero sigue a la visión. Si tú tienes la visión que Dios te ha dado, también te proveerá los recursos. Ustedes no tengan la menor duda. Dios te va a dar los recursos. Oye, yo cuando fui supervisor aquí en el norte, yo visité una iglesia muy bonita y la pastoreaba una pastora que está en la presencia del Señor. Entonces me llamó a una reunión. El liderazgo quiere conversar con usted. Es como te meten como a Daniel en el foso de los leones. ¿Ah? Y le susurraba al oído un líder y se para el líder. ¿Y qué va a hacer la oficina regional con nosotros? Yo le aguanté todo. Le escuchaba, después te respondo. Todo opinar. Después te respondo. Ok. La pregunta del millón. ¿A quién le dio la visión de construir este templo? Y todos los hermanos, a nosotros. Buenas noches. Pídale a Dios que les provea. Porque cuando Dios te da una visión, también te tiene que dar los recursos. No te manda solo, no te deja solo. Voy a terminar. Quizás con lo que voy a decir no me van a invitar más, pero ya estoy acostumbrado. Decir esto. Nuestra vida es cruciforme. Pastores, nuestra vida es cruciforme. Esto es horizontal. Esto es lo que hacemos. Visitamos, predicamos, evangelizamos, aconsejamos, sepultamos, bautizamos, hacemos santas. Esto es lo que hacemos. Pero esto no tiene ni un sustento. ¿Qué es lo que sustenta nuestro trabajo? ¿Qué es lo que sustenta esta horizontalidad? Lo vertical. Si tú descuidas esto, todo lo que haces se demorará. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas os serán añadidas. De tal manera, iglesia, busca a Dios. En este tiempo debe buscar a Dios. Y si oras un día, una hora en un día, ora 2. Como le decía un pastor bautista el otro día, me decía, yo llamo a mis hermanos que vayan a orar y no va nadie. ¿Y qué tengo que hacer? Sigue orando. Sigue orando. Hasta que los cielos se abran.
Y Dios traiga de su presencia tiempos de refrigerio para nuestra vida. Aleluya. Necesitamos un refresco de Dios. Necesitamos la presencia del Señor en nuestra vida. Aleluya. Necesitamos que haya una palabra de ciencia cada vez que predicamos. Porque hay gente que viene a nuestras reuniones cansada, abatida, queriendo una palabra de Dios. No el mensaje que tú preparaste, sino una palabra que surge espontáneamente del corazón de Dios y que responde a la necesidad y activa la fe. ¿Cómo está tu hombre exterior? Cansado, desgastado. Dice el apóstol Pablo, nuestro hombre exterior se va desgastando, pero nuestro hombre interior se va renovando. Aleluya. Espíritu Santo, activa mi hombre interior. Esa debe ser nuestra oración. ¿Puede decirlo en esta mañana? Espíritu Santo, activa mi hombre interior. Este hombre interior que quiere salir, que quiere dominar nuestra mente, que quiere dominar nuestras emociones, que quiere indicarnos, que nos conecta con Dios. Porque si hemos de saber en este tiempo y estar seguros es qué es lo que Dios quiere. Ninguna institución evangélica puede darse el lujo de empezar a hacer algo que no está seguro si Dios lo quiere. Si Dios lo quiere. ¿Sabe cuál ha sido nuestro error cuando cada vez que planteamos nuevas visiones? Es que no le preguntamos al dueño de la iglesia. El dueño de la iglesia sabe lo que su iglesia necesita. Estoy cansado de esas visiones que se hacen a puerta cerrada, sin tener un feedback, sin tener una retroalimentación, sin preguntarle a los pastores. Yo lo único que lamento es que en estas pandemias que se fueron algunos de nuestros colegas, algunos estuvieron a punto de morir. ¿Sabe lo que lamento? Si queremos tener instituciones saludables, que no recibimos ninguna nota de nadie, ni de nuestras autoridades allá arriba, no recibimos una nota que dijeran cómo están. De hecho, el tesorero de nuestra iglesia, que es muy bueno, excelente, no tengo nada que decir de él, muy bueno, pero él todos los 5 de cada mes me dice su informe, sus diezmos, su ofrenda. Y yo siempre le respondo, estamos bien, estamos bien. Quiero decirle señalarle que nuestro tiempo con Dios es demasiado pequeño para las altas exigencias que nosotros tenemos de Él. Exigimos más de la cuenta. Y el Señor te dice, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Oiga, mi viejo murió a los 93 años y medio. No sé si estará el pastor, su pastor. Él era mi pastor. Y cada vez que lo llamaba, empezaba a hablar en lengua. Dice el Señor, bla, 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 bla. 1 hora ahí. Lo echo de menos como mi papá, porque necesitaba y necesito un pastor. ¿Lo tienes tú? ¿Lo tienes tú? Si no lo tienes, tienes que buscar, porque alguien que sea confidente, alguien que guarde tu secreto, alguien que tú puedas confiar. No el que te da consejo, no el que te llena la cabeza de recetas, no, el que te escucha, el que te abraza, el que te dice, yo estoy contigo, voy a orar por ti, cuenta con mi apoyo. Se fue mi viejo. Un día me llama él, como a las 5 de la tarde, y yo le digo, papá, ¿qué pasa? ¿No saben lo que nos pasó? Empezamos a orar por mucha gente en la iglesia, con tu mami. Y llegamos a la casa
y nos desmayamos. Los dos botados en el suelo. Menos mal que el pastor de él tenía llave y lo encontró los dos tirados en el suelo. ¿Qué le iba a decir yo a mi papá? Deja de orar, llama al pastor que unja. ¿Qué? No me buscan a mí. Un día a las 3 de la mañana lo vinieron a buscar. La Juanita, el carro policial. Carro policial ahí. Con buses ahí, todas las luces. Golpeaban ahí el portón. ¡Miguel Riquelme! Como hablan los carabineros, con mucha amabilidad. Mi papá salió ahí, dice, sí, todos los vecinos salieron por la ventana. Se van a llevar preso al pastor Riquelme. Lo vino a buscar. ¿Cuál será el delito que habrá cometido? ¿Habrá robado? ¿Qué habrá hecho? 5 jóvenes se habían metido al cementerio y habían jugado con esta tabla ouija y con tierra del cementerio. Habían hecho y uno de ellos quedó endemoniado, llegó a la casa, empezó a sentir el televisor, los muebles. Como entre 6 no lo podían sujetar, llamaron a los carabineros para que se lo llevaran. Y uno de los carabineros había ido a ver a mi papá por atender a un viejito que vivía ahí. Y dijo, yo me acuerdo que hay un pastor. Lo fueron a buscar a él. Y mi papá era un servidor, hermano. Un servidor. No fue muy buen papá. No fue un buen papá. Porque él confundió que la iglesia y Dios eran la misma cosa. Pero era un hombre de Dios. Y yo ya estoy mayor como para andar llorisqueando. ¿Ya? Y Pancho también, no andé llorisqueando tampoco. Y sabe que estuvo reprendiendo hasta las 6 de la mañana y liberó a toda esa gente, porque quiero decirle a los que estudian en el seminario que saber de Karl Barth, de Richard Bullman, de Rahner, no salen los demonios con ellos. No salen. ¿Cómo lo conoció? Cuando usted habla de conocer, ¿qué es lo que hizo? ¿Cómo? Ya. Él me enseñó que si yo lo buscara con todo mi corazón lo encontraría. Y él me daría todo lo que yo necesitaba. Porque a mí me habían dicho que para poder recibir el bautismo del Espíritu Santo había que orar mucho, ayunar mucho y leer mucho. Y yo practiqué esas cosas, de base me sirvieron. Pero yo dije, yo quiero una experiencia propia. No quiero solamente sentirte de lejos, sino que dentro de mí, porque yo sé que tú estás dentro de mi vida. Dentro de mi vida. No estás a mi lado ni arriba, porque tú estarás, dijo Jesús, para siempre dentro de uno. Yo me acuerdo, me levanto con él. Amén. Pastor Miguel, una pregunta. Cuando Dios lo inunda a usted con esa visitación del Espíritu, ¿qué siente usted? ¿Cómo su ministerio cambia cuando usted va a predicar? ¿Cómo se manifiesta ese poder, esa autoridad? Yo me dejo llevar por lo que él me va dando, porque yo soy pastor que preparo los mensajes a medida que voy predicando. Entonces él me va entregando lo que tengo que decir. Pastor Miguel, usted fue una figura emblemática de nuestra. Así era mi viejo. Me hubiera gustado tener un poco más de tiempo para decir solamente 2 cosas más. Yo leí un libro que me hizo una diferencia en mi liderazgo. Y no es cristiano, no es pentecostal, pero es bueno. 7 hábitos de la gente altamente efectiva. ¿Lo han leído? Tarea para la casa, hermano. Tienen que leerlo. Este escritor dice que tus victorias públicas son el resultado
de tus victorias privadas. Cuando oras, entra a tu lugar secreto. Y qué interesante, hermano, que diga, no es que no oye, sino que tu Padre que te ve en lo secreto, te recompensará en público. Así que cuando tú te paras detrás de un púlpito como este u otro, la gente debe saber que hubo presencia de Dios, que tú estuviste con Dios. Y tú no te atrevas a pararte en un púlpito sin haber orado, sin haber trabajado de rodilla. Habla, Dios, que yo quiero traer una palabra que edifique, que bendiga, que active la fe del más desanimado, que sana al enfermo, que restaure al caído, que salve al que no conoce tu nombre. No se atreva, porque esto no es de la carne. ¿Cuáles han sido nuestras, lo voy a repetir rápido, pastor, cuáles han sido nuestras erráticas acciones? Hace muchos años, la iglesia de Dios ha estado siendo visitada por el Señor. Muchos años. En la ciudad de Concepción, el Señor trajo un renuevo a la vida de Alejandro Díaz, que hoy está en la presencia del Señor. Aquí está mi amigo que puede dar testimonio. Restauración de la adoración, discipulado, formación de vida, la familia. Oiga, esa iglesia experimentó un crecimiento extraordinario, pero no cuadraba con el modelo de la iglesia de Dios, pues. Entonces la autoridad de ese tiempo dice, o paras esto o te vas. Mi pastor Alejandro era prolífico, tenía 7 hijos. No tenía tele. Y paró. No se habló más de discipulado, de restauración familiar, no se habló más de música, de la adoración, no se habló nada más de eso. Y yo creo que un día conversé con Alejandro Díaz y le dije, ¿qué pasó? Lo peor que he hecho en mi vida es haber desobedecido a Dios. Va a llegar un momento en que Dios va a traer algo a ti que va a desarmar el criterio institucional, pero tendrás que decidir a quién definitivamente vas a obedecer. Y Dios lo va a traer, porque lo que hace el Espíritu Santo es desordenar tu orden, es producir un caos para mostrar que Él es Señor. Él es el Espíritu que se enseñorea. Por eso hay iglesia, porque el Espíritu Santo un día vino en Pentecostés, de repente, cuando nadie lo esperaba, llenó la vida de todas las personas y los lanzó al mundo, y el mundo fue transformado por gente que no tenía educación, que no tenía academia, y el mundo fue cambiado. La iglesia de Villa Olímpica, el Señor visitó la iglesia de Villa Olímpica. ¿Sabe lo que nunca ha visto? Alejandro está ahí, puede dar testimonio. Y aquí están los hermanos Escobar que pueden dar testimonio de esto. Filas antes del culto. Filas de cuadra esperando que el templo se abriera. El pastor Quiñones oraba y todo el mundo se caía. Vino la autoridad. Eso no hace la iglesia de Dios. Eso es un escándalo. Entonces a este pastor, que también era prolífico, tenía 6 hijos y 2 adoptados, o paras o te vas. Adivinen. Paró. Y los pastores que están hoy día pueden buscar la presencia del Señor. Yo creo que, Carlos, tú tienes que empezar a orar, a destruir esa sentencia, porque esa iglesia fue cuna de grandes avivamientos y todavía no hemos experimentado un avivamiento que conmueva. Allí hay personas que se matan en la calle. Carlos con su esposa están trabajando en uno de los momentos, en los lugares más violentos, pero allí necesitamos presencia de Dios, pero una iglesia empoderada en el Espíritu. Fuimos a un congreso a Valparaíso, más de 600 jóvenes.
Ay, esos jóvenes se volvieron locos. Llenamos la plaza O'Higgins, los cabros danzando, dando testimonio, abrazando a la gente. Llegaron a la iglesia, haciendo el trencito, haciendo la ronda. Un desorden. Hay que mantener la liturgia. Hay que mantener el orden. Amados hermanos y pastores, ¿quiénes son los pirómanos? ¿Hay pirómanos aquí? Levanten la mano los pirómanos. Me da la impresión que hay más bomberos que pirómanos. ¿Queremos fuego? Levanten la mano los pirómanos. Dígale, queremos fuego en nuestra iglesia. El Espíritu Santo es el que cambia, es el que transforma, el que hace la obra. Allí habían bomberos. Y todo lo que comenzó se apagó. ¿Sabe qué mejor? Vamos a parar. Les voy a compartir todo esto, si ustedes lo quieren, en la página de la Iglesia de Dios. Porque hay algunas cosas que no trajeron tomate, ¿cierto? Pero le digo, amo a la Iglesia de Dios. Amo a la iglesia. Amo a mi iglesia. Quiero lo mejor para ella. Quiero lo mejor para ella. Y si hago alguna observación crítica, es porque mi deseo es que la Iglesia de Dios recupere ese sitial de ser una agencia transformadora en el poder de Dios. Quiero cantar y voy a pedir a mi pastora Ruth que venga. Hay un coro que sí me dice, yo me rindo a Él. ¿Alguien puede venir aquí y arrodillarse como en el primer día y rendirse? ¿Rendirse? Dígale al Señor, yo me rindo a ti. Todo a Cristo. Y yo me rindo. Quiero serle fiel. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Y rapaborucán de Retaía Shataramaharai. Eremiosón de Retaía. Eremión de Retaía Siukurra. Eramanzón de Retaía. Siurre de Retaía. Aleluya. Yo me Amén. rindo. Sí, Señor. Oh, aleluya. Oh, Raba Borocanda, Raba Sata, Raba Barataya. Oh, todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Amén. Todo a Cristo yo me entrego con el fin de serle fiel. Para siempre quiero amarle y agradarle solo a Él. Amén. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego.
Gloria a Dios. Este es el tiempo que Dios nos ha convocado en este lugar. Tu vida va a cambiar si te rindes, te entregas. Lo que no has podido hacer, Dios lo hará, porque Él te ha salvado, te ha redimido, te ha traído hasta este lugar para darte órdenes de marcha. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito es el nombre del Señor. Aleluya. Abraza a tu hermano, al que está a tu lado, abrázalo y dile: estoy preparado para nuevos tiempos. Estoy preparado para nuevos desafíos. Dios ha hablado a mi vida. Aleluya. Voy a cultivar mi vida espiritual si quiero ver tiempos nuevos. Aleluya.